Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a tener un testimonio de cómo fue superada la migraña. Bienvenido. Hoy nos acompaña la doctora Caterine Trujillo, que es psicóloga y terapeuta. Y hoy nos va a hablar sobre la migraña. Pero lo más importante es que nos va a dar un ángulo doble. Desde el ángulo de paciente, que es el que nos interesa mucho, y también desde el ángulo de la psicología, desde el ángulo de la terapia. Bienvenida al canal del bienestar. Gracias, Doc. Nuevamente por acá estábamos en vacaciones y se pasó un poquito de la invitación que había hecho el Doc de renovar con los videos. Sí, Doc, hoy vamos a hablar de la migraña desde la parte emocional y como testimonio de mi parte, como paciente. O sea que tú has sufrido de migraña o sufrías de migraña. ¿A qué edad te comenzó la migraña, Caterine? La migraña empezó a aparecer más o menos cuando tenía entre 12, 13 años. O sea que fue en el área de los cambios hormonales, ¿no? Cuando inicio como la etapa escolar de bachillerato, sí, empiezo a padecerla y eran crisis fuertes, eran crisis de que me empezaba el dolor muy fuerte, me desmayaba y ya me despertaba cuando estaba en el hospital, con vómito, que no podía ver la luz, era algo que... La migraña típica con sí, aura. Los sonidos y todo. Inicio mi proceso... Bueno, la adolescencia, la adultez, hasta la adultez duró la migraña. ¿Con qué frecuencia te daban los ataques de migraña? ¿Había algún patrón fijo o no podían predeterminar? No lo podía como que sentir que me iba a dar la migraña, no. Pero entonces empecé a descubrir cuando ya empiezo a hacer como ya la profesional y ya empiezo a hacer como otros estudios y me doy cuenta era que cada que me enfrentaba a algo en cuestión académico, se me presentaban más... Cuando tenías que presentar tareas o exámenes, ese tipo de cosas. O cuando me enfrentaba como decir yo voy a estudiar voy a hacer tal cosa y ahí se empezaban a presentar las crisis. Cuando tenías retos intelectuales. Exactamente. Es algo que he notado mucho en mis pacientes. Los pacientes con migraña tienden a reflexionar mucho, ¿no? A meterle mucha lógica a la cosa. Sí, porque hablando desde la parte de biodescodificación, en BioRepro, se habla que la parte emocional de la migraña es la desvalorización intelectual. Entonces, cuando yo me siento desvalorizada intelectualmente, me da crisis de migraña. Pero parecería una contradicción ahí, entonces, porque he visto que las personas que les da migraña con frecuencia son personas que piensan mucho, ¿no? Entonces ahí como que hay una compensación. Sino que la desvalorización es cuando presento que yo digo o siento que no soy capaz. El sentir. No soy capaz con tanta cosa que tengo que exactamente. Que o pensar. Me estoy enfrentando a un nuevo reto y ¿será que soy capaz? Okay. Cuando yo hago la descodificación, voy a una sesión de BioRepro en grupo, descubro que tenía 2 temas a trabajar. ¿Es el caso tuyo personal cuando fuiste? Mi caso personal. ¿A qué edad fuiste ya a una terapia de biodescodificación? No, ya tenía mi hogar, mi hija, ya más o menos 30 y algo de años. Ok, comenzando los 30 años. Sí, para que la gente no se dé cuenta cuántos años tienes ahora. No, igual no me interesa porque la edad para mí me encanta cumplir años, entonces no me interesa. Excelente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo asisto a la BioRepro en grupo, tenía 2 temas a trabajar específicamente. Pero cuando yo digo, no, pues debo escoger uno, escogí el tema de la migraña. ¿Qué pasó? Que cuando hago la sesión de BioRepro, ahorita nos vas a contar un poco cómo se desarrolla esa sesión. Exactamente, cuando hago la sesión de BioRepro... Y tú haces ese tipo de trabajo también. Ok, perfecto. Mi formadora, que fue con la que estudié bioreprogramación, me dice, bueno, vamos, empezamos la sesión y todo, y descubro que el tema de la migraña, el biochoc que me causó el conflicto, fue más o menos cuando tenía entre 6 y medio, 7 años, cuando estaba en primero de primaria. Interesante, o sea, hubo una regresión allí a tu infancia. Hice como el retroceso a mi infancia, voy a mi pasado y descubro que mi docente en esa época me causó el conflicto. Pues, ¿por qué? ¿Qué te hizo el profesor o qué tú sentiste que te hizo? Porque a veces no es lo que nos hacen, sino cómo lo interpretamos. Exactamente, es el sentido que le damos nosotros a la enfermedad. Por lo menos cuando hago la regresión me dicen o siento y veo todo como lo que pasó, que la docente en esa época hacía 2 filas en el salón y decían que unos eran los inteligentes y otros eran los brutos. Y yo estaba en la fila de los brutos, como lo decía ella, entre comillas.
y con un lápiz me hacía así. Entonces ahí grabo, claro, cuando yo No, inicio... espérate, eso está súper interesante porque cuando uno analiza estos casos, pues se lleva cosas, o sea, algo aparentemente que no tiene que ver, pero que es muy simbólico, ¿no? Te tocaba la cabeza Sí. y con eso te quería decir bruta, no Sí. aprende. Ujú. Y eso en tu cerebro quedó allí grabado. Quedó grabado. Y tu cuerpo lo expresaba de esa manera. Exactamente, porque lo sentí de una manera, estaba en soledad, grabé el BioShock en ese momento y sentí el conflicto, lo grabé en soledad, quedó grabado en mi órgano, entonces se afecta mi parte de mi cerebro, de mi cabeza, y cuando hago la comparación que cuando iba a iniciar una nueva etapa, y más en la etapa escolar, siempre me causaba las migrañas. O sea, que siempre cuando estabas- había un reto académico, escolar o universitario. Exactamente. Muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces eso vimos que hay entonces un agente causal, ¿sí? Ujú. Y luego hay unos detonantes que la disparan, ¿no? Disparan, hace como el clip y entonces se disparaba la migraña. Perfecto. Y una pregunta entonces, ¿cómo es el proceso de sanación? ¿Cómo ¿Cómo comenzaste hago el tu proceso de Porque es sanación? que el conflicto se creó en mi infancia. O sea, mi niña interior tenía guardada esa información. Sí. Y ella, ya como responsable, como adulta, me hago cargo de mi niña interior, hago la sanación, le doy las herramientas, las bases que ella necesitó en ese momento para no interpretar que no era así, para no darle sentido, le cambio el sentido. Ok, sé que no estamos en una terapia aquí, pero ¿qué herramientas normalmente se utilizan, digamos, en una sesión, en una terapia para entregarle al paciente para que él haga ese cambio, ¿no? Por lo menos cuando mi niña interior comprende de que la adulta ha hecho varios retos. ¿Cómo se habla con el niño interior? Eso es a través, yo sé que se maneja a través de meditaciones, pero ¿ustedes tienen alguna técnica especial para hablar con el niño interior? No, por lo menos en la sesión se hace el proceso de ve atrás, regresa a tu pasado. O sea, va guiándolo, el terapeuta te va guiando hacia atrás, te va Exactamente. Entonces, empujando, digamos, hacia atrás. Como terapeuta me voy identificando en qué puntos está más o menos, en qué edades. Y cuando llegas al punto clave del detonante, ¿qué haces con esa niña? Entonces, ¿le hablas o hay alguna visualización? ¿Qué se hace? Le doy las pautas de que lo de la adulta y la niña necesitaba en ese momento. Por lo menos, ¿qué necesitaba mi niña interior en ese momento? Saber que no era bruta, que soy muy inteligente porque he cumplido con muchos retos, con muchas metas que me he propuesto, entonces ya le doy las bases. Esto tiene que ver, Caterine, con lo que llaman las creencias limitantes, o sea, ¿se te quedó grabada alguna creencia limitante en este caso? Sí, son muchas pautas porque las enfermedades son creencias y le damos mal el sentido, como lo decías tú, Doc, el sentido que le doy a la enfermedad. Muy bien. Porque hay muchas personas que sufren de muchas cosas y le dan el sentido, no, es que yo tengo mucho, estoy sufriendo como de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy gordito, me cuido, entonces eso me protege, entonces el sentido que le doy. En cambio, a otras personas, estoy sufriendo de colesterol, estoy mal, estoy decaído, no puedo comer grasita, no puedo. Entonces, ese es como el sentido que yo le doy a la enfermedad. Bien, entonces con el terapeuta te guía, te lleva hacia el pasado y se busca el origen, ¿no? El detonante del problema, en este caso en la migraña. Vimos que había una profesora pues que utilizó unas técnicas, digamos, erróneas, que no adecuadas para un niño de tu edad y ahí hubo un detonante, entonces tú regresas allí y haces una toma de conciencia de adulto y de niño. Bien, ¿utilizan alguna otra herramienta en ese sentido? Digamos, lo digo por el tema de que hay un simbolismo, ¿no? En el toque, se hace algo también físico o es básicamente... Sí, se ancla nueva información. ¿Y cómo se ancla nueva información. ¿Y cómo hago el ancla de la nueva información? Dándole las pautas de que como adulta he cumplido muchos retos en mi vida y que ya tengo muchas, como me decía mi terapeuta ese día, ya eres profesional, has hecho más cosas de profesionalismo, has sido muy capaz de muchas cosas, entonces le doy esas herramientas a mi niña interior y hago anclas con cosas positivas. Entonces, ejemplo, como recordando mi grado de bachiller, recordando mi grado de universidad, recordando los logros que he tenido, entonces le voy dando esas herramientas. Eso es como un contrapeso entonces a la creencia negativa. Exactamente, entonces la creencia negativa, el que grabé, la asumo con las otras, le creo otras experiencias y positivas en este caso. Bueno, y la evolución en este caso, ¿cómo fue tu evolución? ¿Fuiste mejorando poco a poco o mejoraste drásticamente? No, ¿Cómo fue el proceso ya después?
Así. Así, o sea, cambió así, dramáticamente. De una, porque ya no he vuelto a presentar. Y por lo menos eso que le estoy diciendo fue más o menos 5 o 6 años atrás. O sea, podemos decir que en tu caso fue curativa una sesión de biodecodificación. Con una sola sesión. Muy y por lo menos interesante. cuando presento ahora dolor de cabeza, que es diferente, ya no vienen las dolor de cabeza crisis, habitual que tiene otra causa. Que tienen otras causas. Lo Que ya es maneja. como estrés, como eso. Y ya lo manejo con respiración, buscando qué lo está causando. Bien, perfecto, muy interesante, bien. Bueno, Caterine, muy interesante tu testimonio, pero sobre todo muy útil. Las personas que estén viendo este video y tengan problemas con migrañas o tengan familiares con migrañas, además del consejo de Caterine, que es interesantísimo, que es muy valioso, sobre todo porque es un testimonio muy cercano, te voy a contar un poquito qué piensa la medicina china sobre las migrañas. Para la medicina china, la migraña también está muy relacionada con el mundo emocional y a nivel energético está relacionado con el hígado y la vesícula biliar. Y la emoción que hay detrás de ello es la rabia, que puede haber una coincidencia con lo que tú dices, porque tú dices, bueno, yo en ese momento tal vez como niña me quedé con rabia, no pude gritarle a la profesora, no pude, y hay una especie como de resentimiento allí que lograste superar gracias a la biodecodificación. Entonces te recomiendo aquí debajo un enlace donde tengo un video donde hablo de la relación energética entre la rabia, el hígado y la vesícula biliar. Otra herramienta que ayuda mucho, ya que estamos aquí con el tema de la migraña, son los enemas de café. ¿Sí? Entonces voy a dejar aquí un enlace porque tengo pacientes que han superado su tema de las migrañas haciendo enemas de café orgánico, que son un proceso de desintoxicación también del hígado. Estas terapias no son contradictorias, es decir, tú puedes hacer tu terapia de liberación emocional, de biodecodificación y acompañarlo con un proceso de desintoxicación física y con toda seguridad los resultados van a ser excelentes. Sí, y muy importante, por lo menos nunca como terapeutas nunca debemos como decirle no hagas o no sigas en otros tratamientos. No, tú debes seguir tu tratamiento porque tú te das cuenta en qué momento ya no lo vas a necesitar. Entonces no hay como, tú puedes hacer la gestión de biorepro, el chikun o la acupuntura y seguir, porque te vas a dar cuenta, tu cuerpo te va a manifestar que ya no necesitas. No son contradictorias las terapias entre sí. Bueno, Caterine, cuéntanos cómo te ubican nuestros televidentes, tus redes sociales, tu correo para que te sigan y las personas en Santander de Quilichao para que vayan a tu consulta, súper recomendada. Ok, muchísimas gracias. En Facebook me encuentran como Caterine Trujillo González, tengo mi página también en Biocrecer en Facebook, correo cateto yahoo, cateto14@yahoo.es. Aquí desde abajo vamos a dejar. Y mi número de celular que me ubican es el 311-302-7282. Bien, excelente, muchísimas gracias. Si esta información te ha parecido útil, dale a me gusta, compártela con tus amigos, con tus familiares, suscríbete a nuestro canal. Voy a comprometer a Caterine para que en nuestro próximo video nos hable de la bioreprogramación en el caso de dolores de rodilla. Entonces, si tienes dolores de rodilla, espera nuestro próximo video. Okay, Hasta pronto. ¿Te parece? Gracias. Sí, me parece. Gracias.